¿Se acuerdan lo que apenas habíamos mencionado de la caída del imperio en el video anterior? Pues, ¿qué creen? Ahora vamos a ver los presidentes antes de que Santana se le ocurriera quedarse en el poder permanentemente. Pues bien, el primer presidente que gobernó nuestro país fue el comandante Guadalupe Victoria y su vicepresidente fue Nicolás Bravo. Estos dos impulsaron el comercio, importando mercancía principalmente por vía marítima. Arribaron buques de gringos, ingleses y franceses. Y lo que pretendían era regular el comercio, exportando plata, y sus principales puertos fueron Tampico, Veracruz, Guayamas y San Blas. La agricultura, en cambio, que miento, estaba de lo peor. Años de guerra, años de inestabilidad, habían dejado todo bien mal. Así que por ende, eso fue lo más importante que tenían que arreglar. La escasez de fuerza de trabajo y los altos costos de transporte no permitían a la agricultura reponerse de estos problemas. Además, la política, como ya mencioné, no lograba estabilizarse a lo largo del país, ya que cada 5 minutos había insurgencias. Y es más, tras la caída del imperio, la República Centroamericana se independiza de nuestro país y los tejanos comienzan a molestar con que quieren su independencia. Creo que por aquí inician su primera lucha de independencia, la cual es contenida para nuestro bienestar. Pero ya se imaginarán cómo estaba ese apartado. Las diferencias del rumbo que la nación debería tomar pronto se verían reflejadas por el fraccionismo provocado por las logias masónicas. Por un lado, la escocesa, traída por el ejército español, y por otro lado, la yorquina, que se fundó entre sectores más radicales, mientras que la escocesa se quedaba entre la clase alta y los españoles. Se caracterizó por tener una postura totalmente antiespañola, la yorquina en este caso, para conseguir la presidencia y beneficios, claro está. En 1828 sería una prueba de fuego para nuestro país en esta época, las primeras elecciones, las cuales fueron contendidas entre Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Pero aquí entra nuestro bonito amigo Santana, que a las elecciones favorecer a Gómez Pedraza, se levantó en armas, demostrando su inconformidad y se pronunció a favor de Guerrero. Y adivinen qué pasó después de que Guerrero obtuvo la presidencia. En 1830, Guerrero fue destituido por su vicepresidente, Anastasio Bustamante, y Y estos dos en su momento se enfrentaron a una economía más que devastada, derrocada y con la necesidad de expulsar totalmente a los españoles del territorio mexicano. Antes de continuar, me veo forzado a explicar la diferencia entre los federales y los centralistas, que en esta imagen y también fueron conocidos como unitarios y un montón de formas más. La verdad es que estos movimientos parece que tienen crisis de identidad de tanto nombre que tienen. Pues bien, los federalistas pretendían una agrupación institucionalizada de entidades sociales, relativamente autónomas y generalmente asociadas directamente con la conformación de estados que están conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Este tipo de república no solo significaba la organización política del país en estados libres y soberanos, sino que además el proyecto político sentaba las bases jurídicas para la instauración del capitalismo. Es decir, los federalistas planteaban una serie de reformas que intentarían dar un golpe económico y político al clero y la milicia. En cambio, los unitarios pretendían que todo estuviera encabezado por el alto clero, los terratenientes y militares, quienes estaban convencidos de que su propuesta política, el centralismo republicano, era un sistema de gobierno que avalaría la conservación de sus privilegios políticos y sus fortunas. El ala centralista sostenía una organización política basada en la concentración de poder y las tareas administrativas en un órgano central,
contrario a las ideas liberales de los sectores medios, quienes estaban convencidos de que el federalismo era la organización política que necesitaba la nación. Las diferentes propuestas de organización política, unitaria y federal, encabezadas por los conservadores y liberales respectivamente, sentarían las bases de proyectos económicos que beneficiarían a sectores sociales diferentes. Los centralistas querían conservar privilegios del ejército y del clero, lo que crearía obstáculos para el desarrollo del capitalismo en el país. Los conservadores, por otra parte, promovían el proteccionismo económico y el mantenimiento de las propiedades en manos del clero. Estas diferencias se reflejarían en una guerra interna que duró varios años. En todas las provincias hay unitarios que piensan que tiene que haber un gobierno central que tome las decisiones. Pero en esas mismas provincias hay federales que piensan todo lo contrario, que el gobierno central tiene que manejar las relaciones con otros países y poco más. El resto lo tiene que decidir cada provincia. En la misma Buenos Aires, donde hay muchos unitarios, también hay federales. Estos problemas provocaban que la situación del país fuera muy lejos de obtener la paz. Por el contrario, cada grupo político representaba intereses económicos de diferentes sectores, y ambos continuaban en una lucha interminable. El país pasaba por fuertes epidemias y temblores. Además, personas comenzaron a atribuir estos desastres a castigos enviados por Dios, por el ataque que estaba sufriendo la iglesia con las reformas. Esto hizo que se generaran revueltas sociales. La situación económica del país no lograba estabilizarse. Un destacado intelectual, Lucas Alamán, que había participado en la vida política del país como ministro y diputado, fue nombrado director de la Junta de Fomento Industrial. Este señor pudo conseguir algo de estabilidad en la hacienda pública y se empeñó en impulsar la industria. Para tal objetivo se fundó el Banco del Avío, lo que contribuyó al desarrollo textil. Mientras tanto, Santa Anna, que aspiraba a la presidencia, se levantó bajo el grito de religión y fueros en enero del 32. En 1833 resultaron elegidos como presidente Santa Anna y su vicepresidente Valentín Gómez Farías, lo cual terminaría con un pequeño periodo de transición para pasar a un gobierno totalitario más que negligente. Este periodo de gobierno dirigido por Santa Anna, la verdad es que no fue dirigido por Santa Anna, ya que este continuaba en campañas militares, sino que durante el primer año la presidencia fue dirigida por el vicepresidente Gómez Farías, quien echó a andar diversas reformas religiosas, provocando el clamor del clero y el pueblo. Ante el descontento con las reformas de Gómez Farías, grupos conservadores pidieron la intervención de Santa Anna, quien regresó de Veracruz y asumió la presidencia. Santa Anna forzó al liberal Gómez Farías a renunciar a la vicepresidencia, disolvió el Congreso otra vez y solicitó el préstamo a la Iglesia que le permitiría tomar decisiones y desmantelar el gobierno liberal. En 1835, México vivió una situación crítica. La debilidad de la federación llevaba a la persecución de algunos estados, Zacatecas, Texas, entre otros, que de esta forma la organización política no favorecía a la nación. Pero, ¿cuáles fueron las reformas de Farías? Pues bien, junto a un ilustrado, Mora, criticaba la desigualdad de la distribución de la riqueza del país, donde la exagerada opulencia en la que vivía el clero era enorme en comparación con la miseria de los sectores trabajadores. La existencia de los diezmos llevaba a la ruina a los campesinos. Mora exponía que escandalosamente la tierra daba rendimientos de un 12%, dejando 2/10 partes para el labor. Sin embargo, el diezmo no era del excedente, peor aún, era sobre el total de la producción. En 1833 se dieron a conocer las reformas liberales que podrían resumirse en tres grandes rubros. Lo educativo, que pretendía minar el poder de la Iglesia en esta materia, autorizando al gobierno la posibilidad de enseñar en todas las ramas de la misma. En asuntos eclesiásticos, que se exentaba a los civiles del pago del diezmo. Además, se cedía a los estados de la República las propiedades de la Iglesia. Y en la materia de deuda, en la que el gobierno expondría las propiedades de la Iglesia, prohibiendo además que la Iglesia tuviera personalidad para vender sus bienes y servicios. Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación era difícil en México. La confrontación de los dos proyectos de nación había traído como consecuencia una severa crisis económica. Las condiciones de ingobernabilidad eran evidentes. El grupo conservador solicitaba a Santa Anna regresar a la presidencia y asumir el federalismo en abril del 53. Santa Anna logró regresar a la presidencia y agudizó su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador.
En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba devastada. En su interés por la recaudación de la economía, Santa Anna cobró impuestos de manera desmedida. Incluso cobró impuestos por las ventanas y los perros de cada casa. Además, tomó acciones para implementar la paz y el orden público. Se hizo llamar Su Alteza Serenísima, la más grande de ellas. Y por último, decretó una ley para ser nombrado dictador vitalicio. Estas medidas provocaron grandes críticas el temor al restablecimiento de una monarquía, por lo que los liberales comenzaron a fraguar planes para derrocarlo. En esta época se produjeron las 7 leyes, en las que Santa Anna, interesado por la condición de los colonos tejanos, viajó a dicho territorio, ya que temía la amenaza de que el Congreso de la nueva Constitución hiciera alguna locura que le dejara sin poder. Y así que mandó redactar una nueva, que quedó lista en 1836. Esta fue la primera constitución centralista, denominada como las 7 leyes. En este documento los estados perdían su autonomía y pasaron a ser denominados departamentos, cuyos gobernantes serían determinados por el Ejecutivo, poder centralizado. Además, los congresos estatales también transformaban, quedando a nivel solo de juntas departamentales. Y se creaba el cuarto poder, poder conservador, cuya función era vigilar a los otros 3 poderes. Los 7 leyes presentaron las bases jurídicas que permitirían el proyecto político y económico de los conservadores. El pueblo mexicano, confiado en esta propuesta, decidió elegir como presidente a Anastasio Bustamante, y con esto se creó un nuevo destino para nuestro país, el centralismo. Y así acaba este video, tras haber analizado todas las estupideces de este presidente. Para nuestro desfortunio, sepa cómo lograron hacer que gobernara tanto. Pero, para nuestro beneficio, en 1854 se redacta el Plan de Ayutla, donde los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron armas en Ayutla, Guerrero, abanderados por un plan con el mismo nombre. Les desconocieron el gobierno de Santa Anna, exigían la elección de un gobierno constituyente y repudiaban la venta de la mesilla, acción que ya se había hecho, ya que este plan surge después de la guerra con Estados Unidos. Juan Álvarez fue nombrado jefe del ejército restaurador liberal. El movimiento enfrentó al ejército de Santa Anna hasta 1855. El 16 de septiembre los liberales lograron entrar a la capital y el 14 de octubre fue nombrado presidente provisional a Juan Álvarez, quien formó su gabinete con Melchor Ocampo, Benito Juárez, Porciano Arriaga y Guillermo Prieto. De manera inmediata se empezaron a instaurar reformas de corte liberal, se efectuaron elecciones y se instauró un congreso constituyente que trabajaba en una constitución liberal. La constitución que veremos más tarde cuando veamos las leyes de reforma.